nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis hermanos, finalmente, después de varias encomiendas y teniendo que haber estado fuera, no había podido celebrar, y finalmente vuelvo a la parroquia virtual a seguir celebrando la fe junto con todos los hermanos que se nos unen a través de los medios y las redes. Presentamos las intenciones de la parroquia virtual, los difuntos. Presentamos a Ana Iluminada Núñez, Dominga Mateo, 16 años de fallecida, Reymira Guerrero y Flor María Cid. También presentamos la salud de Yoleini Martínez y su hijo, Dionis Frías, Dante Sánchez, Elba Peguero, Karina Sánchez, Gonzalo Valera Guar y Esther Cabrera. Y también presentamos una acción de gracia por el cumpleaños de Luisa Cordero. Ahora presentémonos humildes ante el Señor, reconociendo ante Dios y ante los hermanos que somos pecadores. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate de todos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Acompaña, Señor, con celestial piedad los anhelos y súplicas de tu pueblo, para que conozca lo que debe poner por obra y lleve a cabo con firmeza aquello que ha conocido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentémonos para escuchar la palabra. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Dios no sometió a los ángeles el mundo venidero del que estamos hablando. De ello dan fe estas palabras. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el ser humano para que mires por él? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, todo lo sometiste bajo sus pies. En efecto, puesto a someterle todo, nada dejó fuera de su dominio. Pero ahora no vemos todavía que todo le está sometido. Al que Dios había hecho un poco inferior a los ángeles, a Jesús, lo vemos ahora coronado de gloria y honor por su pasión y muerte. Así, por la gracia de Dios, ha padecido la muerte para bien de todos. Dios, para quien y por quien existe todo, juzgó conveniente, para llevar a una multitud de hijos a la gloria, perfeccionar y consagrar con sufrimientos al guía de su salvación. El santificador y los santificados proceden todos del mismo. Por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos, pues dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo vamos a responder: diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder? Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, y le diste el mando sobre las obras de tus manos. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Todo lo sometiste bajo sus pies, rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Llegó Jesús a Cafarnaúm, y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su enseñanza,
porque no enseñaba como los letrados, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció y dando un grito muy fuerte salió de él. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Bien, estamos en la meditación de los primeros tiempos del ministerio de Jesús, la obra pública de Él. Pero aquí, en la primera reflexión de la carta a los Hebreos, es el maravillarse de cómo Dios previó que Dios, Jesús, que es la palabra de Dios, Dios mismo, se hace hombre. Hay gente que le cuesta trabajo el creer, que le cuesta trabajo estas realidades de fe cristiana. Aceptan del cristianismo solamente las verdades de convivencia y de trato y de todo esto, pero les cuesta trabajo y hasta dudan y niegan todas las realidades del misterio de un Dios que se hace hombre, que nos ha creado. Y uno se pregunta, pero ¿y el universo? ¿Cómo tan grande? ¿Y Dios dónde está? Y hay gente que no creyente que se hace tantas preguntas. ¿Cómo puede haber sido Dios? ¿Por qué no me hizo Dios ya bueno para yo no tener que pasar por todo esto y llegar allá? Y tantas respuestas que uno podría dar, desde que solamente pueden estar con Dios los que son libres. Y los que son libres son los que pueden decir no también. Y estamos en un momento que tenemos que aprender a decir sí o no. Si no, no soy libre, yo soy un muñeco que no dice sí, que no dice no, y eso no tiene vida, tiene libertad y no es creado a imagen y semejanza de Dios, que es libre. Si yo soy libre, he sido creado con la posibilidad de decir que no. Y este mundo tan impresionante, en este mundo Dios se me revela y Dios me invita a poner la confianza en ese que ya hace tiempo, ya hemos salido de la Navidad, ese que nació en Belén, que pensar que un niño, uno dice, ¿cómo puede con un niño haber sido? Primero, por él fueron creadas todas las cosas, y después él se hace criatura, y de esa criatura no solamente va a ser criatura, sino se va a ser hombre que muere en la cruz para nuestra redención, para quitar el no que le ponemos a él constantemente, porque eso es la redención. La redención consiste en quitar en mí el espíritu de rebelión ante Él. La fe es creer en Dios. Y lo contrario de la fe, ¿qué es lo contrario de la fe? Lo contrario de la fe es desobediencia, porque la fe es obedecer. Así es como nos enseña el Padre en la fe, Abraham, a tener fe, obedeciendo. Fue el Padre de la fe porque obedeció a Dios, le creyó a Dios y fue reputado por justicia porque obedeció a Dios. Y el final del capítulo 3 del discurso con Nicodemo dice que el que crea se salvará y el que se resista y desobedezca, ese se perderá. Y esa es la realidad que tenemos que entender. Hemos sido creados para obedecer a Dios, para ser libres en el obedecer y decirle sí a Dios. Y la redención de Cristo es eliminar esa fuerza que nos invita a decirle no a Dios, a desobedecer a Dios. Y nos invita a nosotros a experimentar su cercanía. Aquí la carta a los Hebreos nos pone a nosotros a un Dios hecho poco inferior a los ángeles. Y así se hace como el hombre, que es poco inferior que los ángeles. Él se hace hombre, se hace hermano de nosotros. Y por eso esa fraternidad nos da a entender el amor divino hacia nosotros reflejado en un hombre, que es un hombre que es capaz de dar la vida, un hombre que va a ser capaz de eliminar, del que está poseído por algo malo, eliminar todo aquello para que él tenga la libertad para decir sí. Y por eso en el Evangelio se nos presenta, en el Evangelio de Marcos, los principales milagros que hace Jesús son exorcismos. Si uno lee el Evangelio de Marcos, el milagro favorito de Marcos, el que más presenta, son momentos en que Jesús echa fuera demonios de las realidades que afectan al ser humano. Y aquí se presenta una. Ahí sí que hay personas que cuando dicen no creen en aquello, que van a creer, qué dificultades van a tener para pensar en las realidades espirituales que son capaces de poseer y dañar al ser humano. Y lo son.
Yo estoy seguro que si los no creyentes hubiesen estado presentes en algún exorcismo, primero dan ganas de salir huyendo lo primero, porque da grima. Pero si un no creyente de repente se encuentra con el exorcismo, eso asusta incluso a los creyentes. Yo recuerdo una vez que estábamos con un sacerdote, varios laicos, y el sacerdote no estaba habituado a eso. Y cuando de repente estaban orando por uno que decían que le pasaba esto, y ese hombre comenzó a hacer cosas raras, el sacerdote salió corriendo porque nunca había visto algo así. Y él dijo, hágalo ustedes. Después, con el tiempo, ya él se convirtió en uno que también ejercitó el ministerio de exorcista. Pero en un tiempo es una impresión. Yo me imagino los que estaban alrededor de Jesús y de ese muchacho, de ese hombre que de repente comienza a hablar, que no sería con la misma voz. Cuando alguien está poseído, no habla con la voz de él mismo, sino que habla con una voz que es a veces horrible. En el exorcismo me ha tocado a mí ver a una niña de quizá 12 o 13 años hablar como si fuera un hombre viejo que habla feo, es desagradable, y uno se queda, porque es así. Y seguramente, estoy seguro que si eso lo vi yo, estoy seguro que allí, ese que le hablaba a Jesús, le hablaba reconociéndolo. Es increíble porque en el Evangelio de Marcos nadie reconoce a Jesús todavía. En el Evangelio de Marcos constantemente la pregunta va a ser, pero si eres el Hijo de Dios, dímelo. Seguro que tú eres el Santo de Dios. Tú eres el que tiene que venir. Tú eres. Todo el mundo lo pregunta. Y así comienza el Evangelio de Marcos. Buena nueva del Hijo de Dios, Jesucristo. Así comienza el Evangelio de Marcos. Y en el Evangelio de Marcos ningún ser humano reconoce a Jesús hasta el final, hasta el capítulo 15. Mientras tanto, los únicos que reconocen a Jesús como el Santo de Dios son los demonios, porque ellos sí saben quién es. Y Jesús muestra autoridad sobre ellos y los echa fuera. Y ellos se quedan espantados de decir, pero esta autoridad sobre el mal. Ellos habrán visto otras personas así y nunca habían sabido qué se puede hacer con esto. Pero aquí hay uno con autoridad que su ministerio también tiene una autoridad sobre los espíritus malos para sacarlos de la persona que está siendo afectada. Y eso dejó estupefacto a todo el mundo. Y fíjense, en el Evangelio de Marcos, ninguno va a reconocer que Jesús es el Hijo de Dios hasta en el capítulo 15, 37, que es cuando Jesucristo muere y entonces el centurión dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Solamente después de muerto. ¿Por qué? Porque solamente, en la realidad es que solamente cuando el Espíritu nos lo revela, uno puede reconocer a Jesús. Nadie puede llamar Jesús es el Señor si no es movido por el Espíritu, dice 1 Corintios 12. Y entonces por esto nadie podía reconocerlo plenamente porque no había Espíritu, porque Jesús no había muerto, no había resucitado. Después de Jesucristo muerto y resucitado, entonces el Espíritu nos dará a entender y a creer que Jesús es el Hijo de Dios, que significa, aquí tenemos que diferenciarlo. No, el Hijo de Dios tenemos que diferenciarlo porque a nosotros nos gusta llamarle a todos hijos. Todos somos hijos de Dios. Y San Pablo dice, ¿quiénes son los hijos de Dios? Los que se dejan llevar del Espíritu. ¿Quién fue el único que se dejó llevar del Espíritu? Jesucristo. Él es el Hijo único, el único obediente, el único que obedeció siempre en todo, hasta la muerte. Y Él es el Hijo. Ahora, Él es el que nos hace hijos cuando muriendo y dándonos el Espíritu, ahora nosotros también podemos ser obedientes. Porque si nos dejamos llevar por el Espíritu, entonces ya somos hijos de Dios. Entonces el que recibe, el que no desobedece a Cristo, sino el que le recibe y el que acoge el señorío, reconoce y obedece por la fuerza del Espíritu Santo, ese entonces es hijo de Dios y este es heredero también. Y por esto aquí viene esta capacidad en el Evangelio de Marcos, que es el primero, acuérdense, de los que se escribió y todavía se escribió en los años 60, donde todavía no había sido destruido ni el templo de Jerusalén. Entonces, en ese momento, en ese evangelio escrito con esa fuerza de la persecución, todavía se presenta incluso en algunos milagros palabras de Jesús que parecen como un exorcismo. Si uno examina la tempestad calmada, cuando Jesús se monta con los discípulos y de repente se duerme y entonces comienza el lío y comienzan a despertar,
Y en los 3 evangelios está en Lucas 8, está en Mateo 8 y en Marcos 4. En cada uno de ellos. Entonces, en Lucas 8 y en Mateo 8 aparece simplemente describiendo Jesucristo increpó al viento y el viento se calmó. Pero en Marcos capítulo 4, cuando Jesucristo se despierta y está el viento, dice que Jesucristo gritó, calla, enmudece. Parece como un exorcismo y manda a callar al viento, como si fuera un espíritu humano. Es una manera de presentar el mismo hecho, pero de una manera más intensa, porque Jesucristo aquí se está resaltando la autoridad que tiene sobre la naturaleza, sobre los espíritus, sobre las potestades y sobre todo. Él tiene autoridad. Y por eso Él manda a callar al espíritu, Él manda a callar a la tempestad. Y Él es el que manda. Y los hijos suyos son los hijos de Dios son los que obedecen. Y los espíritus cuando les ordena salir del endemoniado. Qué impresionante manera de comenzar el ministerio de Jesús con exorcismos. Pero son unas realidades necesarias. El exorcismo no es la posesión no es una realidad muy común en el mundo, gracias a Dios, porque hay que tener condiciones específicas para haber tenido una posesión. Pero sin embargo existen y es tan importante porque es un ministerio de misericordia. Yo conozco personas que estuvieron poseídas y que por el ministerio se liberaron y dicen que vivieron el infierno y vivieron de una manera terrible. Yo conocí una pareja que ambos después fueron cristianos, muy entregados, ya él murió, pero se entregaron y pasaron cerca de 35 años trabajando con el Ministerio de Liberación porque ellos dos habían estado poseídos, habían estado en brujería. Y ellos saben lo malo, el que ha sufrido sabe. Por eso muchas veces las personas se dedican a ayudar en aquello que ha sufrido. Por ejemplo, muchas veces un ex drogadicto ayuda mucho, quiere ayudar a los que están en droga. Y así un enfermo quiere ayudar muchas veces. El padre Emiliano estuvo enfermo de tuberculosis. Y como él sabe lo que es estar enfermo muy grave, entonces se dedicó a orar por los enfermos. Y a nosotros muchas veces en lo que hemos sufrido, nos cuesta trabajo no dedicarnos a ayudar a los demás. Y por esto, los que han estado en brujería y los que han estado en este tipo de mundo oscuro, saben muy bien lo que se sufre. Ellos cuentan que se sufría verdaderamente un auténtico infierno, unas realidades difíciles, en diversos grados, porque hay muchos grados, pero sin embargo siempre horribles y sobre todo reales. Aquí cualquiera que me oye pensará, se volvió loco monseñor hablando de estas cosas, pero esta es una de las cartas de presentación del Evangelio de Marcos, con el que se presenta como el Hijo de Dios que tiene autoridad sobre el mal y sobre el mal del pecado, pero sobre el mal de los espíritus para poder llevarnos a la libertad. Qué belleza es saber que Él tiene autoridad. Por eso sería muy bueno y muy sano en esta misa ofrecer al Señor todas nuestras esclavitudes de cualquier tipo y pedirle al Señor que nos ayude a liberarnos, que no nos permita vivir en la esclavitud, que es un auténtico infierno en vida que no es necesario. Que el Señor nos ayude. A veces el infierno lo provocan otros, ciertamente, o nosotros se lo provocamos a los demás. Y hay que pedir al Señor que podamos sobrellevarnos unos a los otros y como asamblea de hermanos, Cristo en el medio de nosotros, podamos sobrellevarnos y ayudar a los demás a sobrellevar cada uno sus cargas. Que el Señor nos ayude, nos fortalezca y nos bendiga a lo largo de todo este tiempo ordinario, vestidos de verde, para recordar el ministerio público de Jesús que comienza en este Evangelio de Marcos con el exorcismo y culminará con la muerte y resurrección para darnos la vida plena. Que el Señor nos ayude hoy y siempre. Amén. Presentémonos humildes ante el Señor, presentemos nuestras necesidades con la certeza de que Dios atiende nuestras peticiones. Por el Papa, los obispos y demás ministros de la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes de todas las naciones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los emigrantes, los desterrados, los presos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, nuestras familias, amigos y bienhechores, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos por nuestros difuntos, Ana Iluminada en su novenario, Dominga en sus 16 años de fallecida, Rey Mira y Flor María,
para que el Señor los acoja en su reino, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Pidamos por Yoleini, su hijo, Dionis, Dante, Elba, Karina, Gonzalo y Esther, que están enfermos, para que Dios se les haga cercano y les cure de sus dolencias. Roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Te damos gracias por el cumpleaños de Luisa, para que tú la bendigas y le ayudes siempre a experimentar el regalo de ofrecer aquel regalo que el mismo Dios le ha dado. Roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Padre del cielo, escucha estas peticiones, pues te las presentamos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y paz su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y paz su corazón. Cuando Señor tu voz me da el silencio a mí, y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí, acoges mi vida y mi oración. Oren mis hermanos para que este sacrificio que mil ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Amén. Te pedimos, Señor, que te sea agradable la ofrenda de tu pueblo, por la cual recibimos la santificación y obtenemos lo que piadosamente pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia, por Cristo el Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, tomó el pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu congrega a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia, del Papa Francisco, de mí, digno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos, Ana Iluminada, Dominga,
Rey Mira, Flor María y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así junto a María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de fe, llenos de confianza, dirijámonos al Padre que nos ama con la oración que el mismo Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que has dicho a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No miren nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede a tu iglesia la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Mis hermanos, aquí está Jesús, el Señor. Él es el Cordero de Dios, Él es el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para Cuerpo, sanar. sangre. Vamos a hacer ahora comunión espiritual. Vamos a cerrar los ojos y a seguir en este tiempo de confinamiento haciendo comunión espiritual, ya que sacramentalmente no siempre podemos hacerla. Cerremos los ojos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor, y no permitas nunca que me separe de ti. Amén. Aquí presente formarán de ti un poco más de fe y de unidad. Quisiera poder ser digna de compartir contigo el milagro más grande que amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y majestad por mí. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de unidad. Quisiera
renovados por tus sacramentos, te suplicamos, Dios Todopoderoso, que te sirvamos dignamente con una vida que te sea agradable. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y gracias por la presencia de todos, ya estamos aquí todos. Tuvo un tiempo también fuera Padre Severino, y ahora estamos ya en este tiempo todos caminando juntos, pidiendo al Señor que nos fortalezca y nos ayude a hacer un camino de conocimiento cada día más del misterio de Cristo en nuestras vidas. Ojalá que podamos vivir la fe, que como dije antes, es camino de obediencia a lo que son los mandamientos del Señor. La fe en Jesucristo es un camino de obedecer y poner por obra aquello que Él espera y manda en nuestras vidas. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado. Podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Cantad al Señor, pueblos todos de la tierra, naciones, dadle gloria.